Hola, vamos a ver con este vídeo la utilización del estilo de dos procesos, tanto para la implementación de las máquinas Meli como el de las máquinas Moore. Lo que desde el punto de vista de Altera suele utilizar como estilo de referencia y el que en sus templates es implementado de manera automática. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con una máquina Moore. Y entonces la idea es que yo voy a hacer la modelización de los tres bloques fundamentales en lugar de en 3 always en 2. Y esto va a ser así porque dos de los bloques funcionales, que es el cálculo del estado siguiente y en base al mismo la actualización del estado, agruparlos en uno solo, tal como tenemos aquí. Esto va a conformar que la implementación va a tener solamente dos always. El always de salida, vamos a empezar por el que no se ha modificado, pues tendríamos exactamente lo de siempre, una modelización de un circuito combinacional en el que hay que ser detalloso en el sentido de que pongamos en la lista de sensibilidad todas las entradas de las cuales depende y especifiquemos la salida de una manera exhaustiva. Esas son las precauciones en un circuito combinacional. En cuanto al circuito secuencial, que tenemos aquí en la parte izquierda, es una modelización secuencial, puesto que vemos que en la lista de sensibilidad solamente vamos a poner el reloj, y lo que vamos a hacer es básicamente en base a las entradas que yo tengo y teniendo en cuenta en qué estado me encontraba, indicar cuando llegue el golpe de reloj, el flanco activo de reloj, indicar a dónde va a ir mi estado. Eso antes lo hacíamos en dos always y ahora lo vamos a hacer solamente en uno de ellos. Vamos a ver con un ejemplo porque será mucho más explícito y mucho más claro. Tenemos aquí una máquina que es un detector de secuencia, de la secuencia 0, 1, 0, y damos la secuencia detectada. ¿Vale? En este caso, pues lo que sería la interfaz, pues recordamos lo que sería la definición de qué entradas y salidas tenemos, la definición de las codificaciones que vamos a utilizar, recordemos lo que lo hacemos con un parámetro, y por último, pues la definición de las señales internas que necesitemos. Pero en este caso es muy importante que nos demos cuenta que realmente como señal interna solamente necesitamos el estado. Vemos el recuadro que el nodo de estado siguiente desaparece porque no nos hace falta. Basta con que sepamos el estado y las entradas, yo puedo establecer perfectamente las transiciones de estados. Y eso es lo que se hace con este bloque secuencial. Vemos que en primer lugar se atiende al funcionamiento asíncrono y yo indico pues en esa situación de activación del reset asíncrono a qué estado voy, e inmediatamente después del else empezamos con el funcionamiento síncrono. Y aquí seguimos pues típicamente las pautas que siempre hemos comentado. Primero evalúo en qué estado estoy en un case y después evaluaré a qué entradas tengo. Pero es importante que evalúe el estado e indico a dónde voy a ir, en qué estado estoy, vuelvo a repetir, y a qué estado voy. Pero todo ello utilizando la misma señal, estado. Es una estructuración bastante sencilla
en el que yo voy a indicar explícitamente todos los estados normales que ocurren en ellos y voy evaluando en cada una de esas situaciones cómo están las entradas y voy indicando en todas esas situaciones a qué estado voy. De nuevo, este case no está completamente especificado en el sentido de que las 16 combinaciones posibles que estoy manejando, puesto que estoy utilizando una variable estado de 4 bits, de las 16 combinaciones posibles que podría tener estos 4 bits, yo solamente estoy utilizando 4, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué pasa con el resto de casos? Que son a su vez los estados espurios. Pues me he cubierto las espaldas en el sentido de que he puesto de nuevo un pragma que aquí tenemos para indicar que en esa situación no me importa, en el resto de casos no me importa a qué estado va a ir. Ese no importa puede, mediante también una opción de menú de riesgo mínimo, hacer que el compilador intente llegar en el menor número de ciclos posibles a un ciclo normal. Es decir, que tanto coste mínimo como riesgo mínimo podría ser implementado por la utilización de este pragma. Lo que sí que está claro es que lo que evita este pragma es que él interprete que en el resto de combinaciones él deba de mantener el estado que tuviera. Es decir, estado igual a estado. Y es una opción a evitar, no porque sea una realimentación peligrosa, que no lo es, puesto que estamos con un bloque puramente secuencial y por tanto la realimentación que existiría en esa situación de interpretación sería una realimentación de este estilo que no es problemática, puesto que tengo la barrera implementada por los flip-flops y por tanto no es una realimentación puramente combinacional, que son las realimentaciones peligrosas por su inestabilidad. Luego, la razón de evitar esta situación no es por eso, sino porque él interprete, en el caso de que yo no pusiera este full case, la situación de, bueno, pues en el resto de combinaciones diferentes a Q1, Q2 y Q3 y Q4 el estado se debe de mantener. Ya sabemos que un compilador, cuando hay una situación que no la explicito, él intenta mantener la situación que tuviera la variable. En este caso la variable es estado y entonces él intentaría mantener el estado cuando ese estado estuviera en las situaciones de las combinaciones espurias. Y eso es justamente una situación de lockout. Luego, el full case es absolutamente necesario. Otra opción, y vuelvo a repetirlo, sería la utilización de un default en el que yo dijera, bueno, default, pues estado igual a no me importa, o Q1, o Q2, o Q3, o Q4, dependiendo de si quiero yo una opción de coste mínimo o de riesgo mínimo. Conclusión a todo esto, mucho cuidado con solamente explicitar los casos normales y olvidarnos de los estados espurios. En el circuito combinacional de salida pues no tenemos nada absolutamente nuevo, es un circuito combinacional, explicito a qué es sensible y después pues evalúo en primer lugar el estado y después en los casos de cada una de las situaciones de los estados normales pues yo indico qué es lo que vale la salida y digo ya directamente sin evaluar entradas, puesto que esto es una máquina Moore y por tanto no hay dependencia de las entradas. Aquí los estados espurios están siendo cubiertos no por un pragma sino por un default y indicando que lo que valga la salida en esas situaciones no me importa. Ya sabemos que
este tipo de estilo, pues solamente sería necesario dos procesos y vemos pues las particularidades de esta situación. Este estilo de dos procesos para Moore es muy cómodo, pero vuelvo a repetir, su mayor problema es el que tengamos cuidado con los estados espurios, de no decir de manera implícita que te quedes bloqueado en los estados espurios si aparecen los estados espurios.